Muy buenas noches. Al aproximarse el primer año del gobierno del presidente Luis Abinader, pues él quiso dar una entrevista y pues al brindarnos la oportunidad, aquí estamos Uchi Lora, con quien me honra estar aquí en este escenario, y una servidora, Alicia Ortega. Bueno, pues nos honramos los dos, Alicia. Y bueno, efectivamente, es muy importante señalar que el acuerdo para esta entrevista es que no hay temas ni preguntas preestablecidos. El presidente Abinader nos ha comunicado que viene dispuesto a responder todas las preguntas que querramos formularle. Así que esas son las condiciones. Muy buenas noches, señor presidente. Bueno, muchísimas gracias por estar presente y hacernos esta entrevista. Yo pienso que hay en este país que piense que con ustedes se puede planificar una entrevista, parece que tiene tiempo que no vive aquí. Y lo que queremos es estar como siempre hemos estado, abierto y transparente a cualquier pregunta, porque ni nosotros ni el gobierno tiene nada que esconder. Gracias, y le doy las buenas noches también. Gracias. Si usted tuviera que hacer una evaluación crítica de su propia gestión de gobierno al cumplirse casi un año, ¿cómo la evaluaría? ¿Y en cuáles renglones no siente satisfacción ahora mismo? Bueno, vamos a empezar entonces por lo negativo y pasar a lo que consideramos que son los aspectos positivos. Mira, el gobierno y la burocracia es lenta. Hay muchas cosas que uno quiere avanzar, que realmente a los 9 meses y unos días que tenemos, yo quisiera haber avanzado más. Una de ellas, en muchas de las obras que hemos tenido detenidas, no sé si, bueno, lo hemos explicado en varias ocasiones, más de 400 escuelas que están detenidas su construcción por un tema del presupuesto que sobrepasa lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones, y hemos tenido que acudir al Congreso para una ley transitoria. Eso no ha detenido esas obras, incluyendo también hospitales regionales, como es el Hospital Musa de San Pedro de Macorís, y otros hospitales también importantes, y también obras viales en ese sentido. O sea, toda esa burocracia nos ha detenido. También al empezar con una pandemia, no empezamos inmediatamente con la reforma policial y tuvimos que empezar unos 6 meses después. Con esa reforma policial, que al tener la toque de queda y el confinamiento, pues, como se dice popularmente, no le entramos inmediatamente a la seguridad ciudadana y a la reforma policial. Pienso también que en términos de los resultados de las distribuidoras, yo soy muy crítico con nosotros mismos y con nuestras ejecuciones y a veces con nuestros funcionarios. En las distribuidoras debimos avanzar más en términos de la eficiencia. Estamos dando más electricidad, así está en las estadísticas, pero debimos avanzar más en los recortes, en la eficiencia. También tenemos que admitir que los hidrocarburos han aumentado, pero ahí no me siento lo suficientemente, pienso que pudimos haber hecho más. Mira, Alicia y Uchi, yo estoy llevando ahora mismo 12 reformas al mismo tiempo. 12 reformas que están caminando las 12 con su responsabilidad y con sus equipos. Me siento todavía que debimos haber avanzado en algunas de ellas en mayor medida. Esa es, por ejemplo, la reforma del sector eléctrico, que es una de ellas, aunque ya firmamos el pacto eléctrico y se están cumpliendo. La otra reforma es la reforma de la policía y la seguridad ciudadana, que también pienso que debimos haber avanzado más. Otra de las reformas es la reforma a la ley de seguridad social, que ya en el día de ayer pues lo anunciamos, un pacto con tripartito para trabajar, y creo que se va a avanzar bastante para, como dice la misma ley de seguridad social, hacer las modificaciones del lugar. Tenemos también la reforma en términos de la transparencia
y la independencia de la justicia, que si bien lo hemos realizado de hecho en términos de un Ministerio Público independiente, es un tema pendiente para blindar realmente en el país un Ministerio Público independiente y una justicia que realmente no sea totalmente apolítica, apartidista y honesta. Estamos también llevando una reforma en todo lo que tiene que ver con la modernización del Estado. Ahí también debemos avanzar, siento que debemos avanzar más. Hemos avanzado y ahora en junio incluso vamos a inaugurar en aduanas 24 horas, el sistema 24 horas, o sea que un furgón saldrá en 24 horas. Pero también en términos que llama burocracia cero, todavía está en el Congreso, estamos presionando para poder avanzar en mayor medida. Otra de las reformas que tenemos pendiente es en términos de el servicio exterior, que también hemos avanzado, y lo que tiene que ver también en nuestra relación con Haití. Es una reforma importante que estamos haciendo. Otra reforma es la transformación digital, que también ya está lista, pero tenemos que pensar también aplicarla. Otra de las reformas que tenemos es la reforma fiscal también, que es algo que primero va a ir con un consenso. Nosotros la vamos a llevar de toda la sociedad y estamos ya trabajando también en esa reforma fiscal. Bueno, ya mencioné la seguridad social también, pero la reforma del sistema de salud. Este país no puede continuar con el sistema de salud. Nosotros tenemos que, si bien la pandemia nos ha afectado, pero también ha desnudado el sistema. Y otra de las reformas que tenemos también, y ahí no hemos podido avanzar y está pendiente avanzar, es en la reforma de la calidad educativa. Tenemos el 4%, pero todavía no hemos atendido lo que es la calidad de la educación. Esa es otra también que, como esperamos, sea presencial a partir ya de septiembre. Aunque ya se va a empezar semipresencial, pero ya que todo el sistema empiece presencial en septiembre. De esas reformas que he mencionado, hay algunas que hemos avanzado bastante, pero hay otras que siento ansiedad que debimos avanzar más, aún hayan pasado solo 9 meses. Muchas de estas reformas son de años pendientes, porque aquí yo llegué al gobierno con 2 grandes crisis. La crisis de la pandemia y la consecuente crisis económica. Gracias a Dios, la crisis de la pandemia, hemos avanzado, tenemos somos el segundo país latinoamericano de mayor nivel de vacunación después de Chile. Tenemos un nivel de letalidad de los más bajos también. Y en la parte económica ya hemos logrado reactivar la economía a niveles positivos, incluyendo también el turismo. O sea que esas 2 grandes crisis que encontramos, yo pienso que la hemos manejado de la mejor manera en términos relativos con la situación que está, pero aquí habían crisis de décadas, reformas por décadas, que todavía están pendientes y que nosotros le estamos trabajando concomitantemente, es decir, al mismo tiempo. Una de esas reformas, que es la reforma fiscal, ¿verdad? Que dice que ya se está buscando un consenso para eso. Perdón, estamos presentándola para llevarla a un consenso. Vamos a ver cómo va a ser eso, porque aquí se han hecho supuestamente una cantidad de reformas fiscales, pero es que le llaman así a simple aumentos de impuestos y creación de nuevos impuestos. La reforma no se ha hecho en el sentido de que no se ha cambiado la base tributaria. Es decir, el 67% de las recaudaciones del Estado a través de impuestos se hacen a través de impuestos al consumo, que lo pagan fundamentalmente los más pobres. Entonces los que menos tienen pagan más, los que más tienen pagan menos. Esta reforma fiscal que se está planificando contempla eso, gravar más el patrimonio, las utilidades, que no el consumo. Mira, esto es una reforma integral, pero yo pensaba que te voy a mencionar sobre el tema de la reforma tributaria. La reforma fiscal, Uchi, no solamente es reforma tributaria, es reforma del gasto público. Es también que tenemos que gastar mejor. Y en eso hemos avanzado, pero también tenemos que mejorar. La gente habla de publicidad. Nosotros estamos gastando un 25% de la publicidad que se gastaba antes.
Nosotros estamos gastando un 25% de todo lo que es gastos de representación de lo que se gastaba antes. Hemos eliminado muchísimas otras instituciones y creo que debemos seguir eliminando. O sea, la primera parte de esa reforma fiscal es la reforma del gasto público. O sea, la política fiscal es política del gasto público y política tributaria. Entonces nosotros también tenemos que decirle al país, miren, este es el presupuesto. Yo no quiero presentar una reforma tributaria sin presentar el presupuesto del 2022 y decirle, mira, nosotros le vamos a pagar bien, le vamos a llevar a los policías a $500 para que esos policías realmente nosotros poder exigirle y tener una policía profesional. Nosotros tenemos que invertir más en salud. Nosotros tenemos que llevar agua a todos los hogares dominicanos. Eso es parte del gasto público, de lo que nosotros tenemos que presentar. Entonces, al mismo tiempo decir, bueno, ¿y de dónde lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar de aquí. Y yo creo que sí. Yo creo, por ejemplo, que hay exenciones que nosotros tenemos que eliminar, que ya cumplieron su medida y que tenemos nosotros que eliminar. Y también hay impuestos que tenemos que eliminarlos y hay otros que tenemos que disminuirlos y también extender la base, porque uno de los problemas también es la informalidad, Uchi. El 56% de la población dominicana no paga impuestos. O sea, es un tema que tenemos que presentar. Ahora, ¿en qué vamos a gastar? Es tan importante que cómo vamos a recaudar. Obviamente, esto no es para aplicarlo en este año. No hay condiciones ahora mismo para aplicar una reforma fiscal. Eso es ya estar de acuerdo con la reforma fiscal para ver cuándo es el mejor momento para implementarlo. ¿No le preocupa lo de Colombia? No me quiero involucrar en los temas de un país hermano, pero tú también presentar una propuesta de reforma tributaria, Uchi, en Colombia, independientemente de los detalles de esa reforma, pero en el medio del rebrote de una pandemia y en el mismo medio de una pandemia, yo pienso que era algo que no fue el mejor momento. Yo lo que creo es que aquí hay que discutirlo. Si discutimos los temas, y cada país es diferente, y este país no es Colombia, hay que discutir los temas. Ahora bien, mira, Uchi, para mí es muy fácil yo empujar y endeudarme más. Eso es fácil, ¿eh? Eso es lo que han hecho en el pasado. Sí, ¿por qué? ¿O reforma fiscal o más endeudamiento? O más endeudamiento, eso es lo más fácil, porque nosotros tenemos una de las presiones fiscales. Nosotros somos el país de menor presión fiscal, el penúltimo en menor presión fiscal después de Guatemala. O sea, es decir, que somos los que recaudamos menos en relación con el Producto Bruto Interno. Eso tiene que ver también con una gran parte de las exenciones fiscales que nosotros tenemos. Y eso, según lo dicen todos los organismos multilaterales. Entonces, eso hay que presentárselo al país y discutirlo con el país, discutirlo con las fuerzas sociales de la República Dominicana, como lo hemos hecho todo y como lo hemos discutido todo, como este es un gobierno que consulta, un gobierno que escucha, un gobierno que también va a estar y transparente en todas las decisiones que vamos a hacer. Entonces, ante el endeudamiento o una reforma fiscal, ¿usted prefiere la reforma fiscal? No, yo he dicho, lo que digo, Alicia, aquí es que lo que se ha hecho en los últimos años es muy fácil políticamente, que es endeudar. Mira, nosotros hemos, en términos de las proyecciones que teníamos al 30 de abril, los ingresos van un 24% por encima de las proyecciones. En términos, o sea, estamos haciendo una buena administración tributaria. Entonces, lo que te repito es que es muy fácil, y lo más fácil políticamente para cualquier presidente es ir empujando, ir endeudándose, como ha pasado en los últimos años aquí. Eso es fácil. Ahora, ¿hasta qué momento tenemos la sostenibilidad financiera del país? Y entonces eso es lo que un estadista tiene que evaluar. Uno de los mayores problemas fiscales, si no el mayor, de los dominicanos son precisamente las pérdidas del sector eléctrico. Usted brevemente habló de la reforma del sector eléctrico con un subsidio de $1.200 millones el año pasado, en 2020, aunque su gobierno ha proyectado que pueden reducirlo en unos $300 millones para este año. Algunos estiman que por qué no resolver de una vez por todas esa problemática antes de pensar en una reforma. Yo creo que sí, pero solamente resolviendo el sector eléctrico no se resuelve todo, pero pienso que sí, o sea, pienso que el sector eléctrico, fíjate que yo hablé de la reforma del sector eléctrico, no podemos seguir
con un subsidio de $900 millones al sector eléctrico, que es lo presupuestado en este año. Estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que vienen reformas. Estas reformas vienen por los ingresos y también por los gastos, si ese es un gasto. A propósito de electricidad. Pero también, perdón, Uchi, es un balance entre tener mucho mayor eficiencia también en la administración de las sedes, que todos los gobiernos han sido bastante ineficientes. Y te lo digo, cuando tú me preguntaste cuál era una de las quejas que yo tenía, es que yo creo que en las EDES hemos debido de ser más eficientes. Hemos reducido costos en relación con lo anterior. Pero las pérdidas todavía para la sede hemos rondan un 28%. disminuido las pérdidas y hemos dado más energía, Se ha dado más energía. Pero rondan un 28% todavía, sí, y por lo menos una de las EDES está en 34%. Sí, que es mucho, pero tampoco, Alicia, entramos en una pandemia con muchísimos problemas que hemos tenido que ser también, en cierta manera, suave en términos de los cobros, porque miren, a mí me ha tocado todo. Me tocó una pandemia con su consecuente crisis económica, con un enorme deseo justificado de transparencia en la República Dominicana, con un sistema de salud que necesitaba cambio, con un sistema eléctrico que necesitaba cambio, con una policía que necesitaba reforma. O sea, fue todo acumulado que me ha tocado. Y yo lo asumo, esa responsabilidad. Y seguiré trabajando en todas esas reformas. Y el país va bien dentro de todas estas circunstancias. O sea, hay optimismo. Somos el único país que los organismos crediticios no le bajaron el rating en temas de la deuda. O sea, que la gente está, y los organismos internacionales y evaluadores de crédito están viendo las acciones que nosotros estamos tomando. A propósito del sector eléctrico, el ministro de Energía y Minas dijo que Punta Catalina, la planta de Punta Catalina, podría ir a un fideicomiso. ¿Terminará en manos del sector privado? Puede ser un fideicomiso público. Es más, debería de ir a un fideicomiso público que para poder pagar también una serie de compromisos que tiene. Que vaya al fideicomiso. Hay fideicomiso público y fideicomiso público-privado. Eso todavía el gobierno no lo ha determinado. Pero sí pienso que es favorable que vaya a un fideicomiso público. La población se queja de los precios de la canasta básica que van en aumento. Sabemos que los precios a nivel internacional de los insumos, de la materia prima, han aumentado. Todo esto obviamente por la pandemia, pero esto no es consuelo para las familias que tratan de estirar ese peso en ese presupuesto familiar para enfrentar estas alzas. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para realmente mitigar ese impacto, sobre todo con los más pobres? Todos esos aumentos vienen por factores exógenos. Tenemos, si hay un momento en que el campo está sembrado en la República Dominicana, es actualmente. Si hay un momento que hay mayor producción avícola, es actualmente. Si hay un momento que hay mayor producción porcina, es actualmente. Y están ahí las estadísticas. O sea, la agricultura está en sus mejores momentos de producción. Ahora bien, la urea, que es una de las materias primas para producir el fertilizante, se ha duplicado. El maíz se ha duplicado. Igualmente la soya. O sea, fíjate, no sé si han visto en la prensa que en Estados Unidos, en Argentina, están los mayores precios de las últimas décadas. O sea, es un fenómeno mundial. Y nosotros no escapamos a ese fenómeno mundial. Fíjate algo. Es muy fácil nosotros bajar los precios. Bueno, vamos a importar pollo, pero el pollo está más caro importarlo. Por eso, ¿qué puede hacer el gobierno para mitigar ese impacto? Lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en el caso del maíz, estamos financiando para sembrar maíz en el país. En el caso también de sorgo, estamos financiando para sembrar sorgo en el país. Claro, eso no es de un momento a otro. Imagínate, para sembrar la cantidad de maíz que requiere la industria avícola, tú tendrías que sembrar 3 millones de tareas de maíz. O sea, no es fácil.
Nosotros estamos trabajando en esa parte. Hemos hablado con todos los, tanto con los sectores agroindustriales, para decirle que no aumenten en la misma proporción. Le hemos dado subsidio directo, por ejemplo, en el caso del pan. Tengo que decir que en el sector avícola han resistido y no han subido en la proporción que debieron haber aumentado, y asimismo también lo hemos hecho en el caso también con las industrias en cuanto al aceite comestible. No hay una semana que nosotros no nos reunamos con los productores, porque todo esto es por la distorsión de la pandemia. En este momento el consumo es mayor que la producción. Parece que en los próximos meses, empezando en septiembre, va a haber ya empezar a una especie de estabilización. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que hacer y que ver en los próximos meses, Alicia y Uchi, es también un aumento del sueldo mínimo, como una parte de las compensaciones que vayan en la misma proporción a la inflación, y de esa manera recuperar el poder de compra que se ha perdido. Pero al mismo tiempo, en cuanto a los sectores, nosotros empezamos en sectores más populares y marginales. Nosotros ahora empezamos con el programa Supérate. Previo a COVID, para que ustedes tengan una idea, se les daba 860 pesos a un poco más de 800,000 personas. Nosotros con el programa Supérate le vamos a dar el doble, o sea, 1,650 pesos, según el SIUBEN, a los de nivel económico más bajo del país, y se le va a dar a 1,300,000 personas. Para también nosotros, y esos programas sociales que nosotros hemos llevado, hemos logrado que aún con la pandemia, la pobreza solamente aumente en un 2%. Y yo espero a final de este año de que llevar a la misma pobreza que teníamos, el mismo nivel de pobreza que teníamos antes de la pandemia, con todas esas políticas sociales también que estamos haciendo. ¿Qué hemos hecho también? Le hemos dado 2,150,000 seguros SENASA básico a esa cantidad de personas. Quiero decir que eso le ayuda también en los gastos médicos, y al mismo tiempo también tiene mayor ingreso los hospitales, especialmente los hospitales públicos donde ellos van. Entonces, hemos hecho todas esas compensaciones, como tú dices, Alicia, no solamente a las clases marginales, que le hemos tenido este subsidio y que le continuaremos este subsidio, a las clases también populares, sino que también la clase media se afecta. Pero si subimos el salario mínimo, eso va a ir en cascada también subiendo los demás salarios para recuperar el poder de compra, y eso pensamos hacerlo en las próximas semanas. Bueno, el gobierno ha anunciado, usted anunció reformas en la seguridad social. Y vamos a ver las dos partes más importantes de la seguridad. En lo que se refiere a la seguridad de salud, a las administradoras de los riesgos de salud, hay muchas quejas porque en el momento en que más se ha necesitado, que es una pandemia, pues no se ha cubierto todo lo que se debería cubrir. Y en el caso de las administradoras de los fondos de pensiones, es el único caso que hemos visto en que los administradores ganan más dinero que los dueños del dinero, que son los trabajadores. En cuanto a las pruebas PCR, el ministro de Salud Pública dijo en estos días que al gobierno cada prueba le sale por menos de $10. Pero el gobierno se las ha estado pagando a los laboratorios privados a 430 y pico de pesos. Perdón, a 4,300 y pico de pesos. Esa gran diferencia, eso es 7 veces y media más de lo que le cuesta al gobierno comprar la PCR. ¿Cómo se explica que se le ha pagado tanto y si hay alguna voluntad de recuperar eso? Mira, yo no quiero adelantar, porque si hemos llamado ayer a un pacto para discutir esto, no quiero adelantar los detalles porque estaría prejuiciando. Ahora, yo estoy de acuerdo con gran parte de lo que tú
has manifestado. Yo pienso que en las leyes, en la ley de seguridad social, tienen que haber las revisiones del lugar para garantizar mucho mayor retorno, tanto en lo que tiene que ver con las ARS como en la parte también de las AFP. En el caso de las PCR, nosotros entramos en una pandemia y heredamos esos contratos. Heredamos esos contratos y recuérdate que aquí había nosotros tuvimos que prácticamente triplicar la capacidad del gobierno. Nosotros triplicamos la capacidad de PCR del gobierno. Por eso, y cuando se habla de que las PCR estaban caras, pero la PCR, todo lo que es la PCR del gobierno y el Laboratorio Nacional son gratuitas y le hemos continuado siendo gratuitas. La tiene que comprar y es a ese bueno, precio y hay también. otra gente sí también, bueno, pero también el gobierno también le ha subsidiado la parte del sector privado. Y hay una deuda que estamos negociando y la razón por la cual no se ha pagado esa deuda es porque estamos negociando esa deuda con los laboratorios para buscar una suma que sea lo más justo posible, pero eran precios que se establecieron previo a nuestra administración en los momentos de la pandemia. Vamos a quedarnos con el tema del COVID porque la ocupación en cuidados intensivos se ha duplicado en un mes, elevándose 25 puntos porcentuales. 4 de 7 hospitales o 4 de 6 hospitales en el Gran Santo Domingo operando al 100% en camas y también en UCI. ¿Cuáles medidas tomará el gobierno para frenar lo que está ocurriendo en estos momentos, esta escalada de casos? Bueno, le estamos tomando y estamos insistiendo también en los distanciamientos, pero hay que aclarar también algo, Alicia. Tanto el sector privado como el sector público habían reducido las camas UCI. Entonces ahora estamos volviendo a aumentar, pidiéndole al sector privado, las clínicas privadas, que aumenten las camas UCI, y en el caso del sector público le estamos aumentando. El pasado lunes, en el cual nosotros inauguramos el hospital Luis Eduardo Aybar, ahí ya establecimos y estamos aumentando en más de 70 las camas UCI para el Gran Santo Domingo. Porque quiero decirte que ese aumento es básicamente en el Gran Santo Domingo y en la provincia de Barahona. Después, yo estuve el fin de semana en Salcedo y me decían, aquí no hay COVID. En Santiago se mantiene también el nivel. En las zonas turísticas prácticamente también no ha habido aumento. O sea, es en el Gran Santo Domingo y se están tomando las medidas del lugar dentro de las medidas de salud. Claro, volver a restricciones es muy difícil. Es muy difícil, sería solamente en situaciones muy extremas que yo creo que hasta el momento nosotros podemos controlar. Básicamente es aumentar las camas y también que los pacientes ya contagiados con COVID que vayan y se está haciendo un programa de llamadas, inmediatamente pues reciben y tienen informe de que están positivos, de que asistan a los médicos y no esperar a una gravedad para llevarlo. Entonces ahí en esa manera tienen que ir a los hospitales, o sea, hacer un tratamiento intermedio. Y hay toda una equipo del Ministerio de Salud coordinado con los laboratorios desde que sale una persona infectado, llamándolo para pedirle que asuma el tratamiento, en muchos casos enviándole el tratamiento para evitar que sea hospitalizado. Y también pedirle a la población, Alicia, de que acuda, que tenemos vacunas, que acudan a vacunarse. Cada vez más que más se vacunan, pues va disminuyendo la posibilidad de mayor contagio. A propósito de eso, el gobierno ha contratado ya 32.886.000 dosis. Somos 11 millones de habitantes, no se va a vacunar todo el mundo. ¿Qué se piensa hacer con las vacunas que sobren? Que no van a ser pocas. Sí, mira, todos los países, Estados Unidos ha contratado 5 veces, Uchi, y todos los países de Europa han contratado entre 4 y 5 veces también. Nosotros no podemos depender, porque ya tuvimos un fracaso, no podemos depender de una sola fuente. Tenemos que asegurar las vacunas a los dominicanos y a las dominicanas.
Eso se está haciendo con total transparencia y comprando directamente a los laboratorios y al sistema también COVAX. En el caso de Pfizer, los médicos piensan que hay personas que se pueden vacunar con Pfizer, que no se vacunarían, que no se vacunan con otras vacunas, y también, y es favorable tener esa combinación de vacunas como lo tiene Estados Unidos y como lo tienen otros países. Ahora bien, en el caso de Pfizer, no se ha pagado un centavo y se va a pagar en la medida en que vengan al país. Eso es bueno aclararlo. En la medida en que ellos envíen vacunas, nosotros lo pagamos, las vacunas. En el caso de AstraZeneca, que es la que nos ha quedado mal, porque con Pfizer no le hemos dado un solo centavo, ellos nos deben a nosotros 2 millones de vacunas, que lo pagó el sector privado, quiero decir, no lo pagó tampoco el sector público. Entonces, el gobierno no le ha pagado 8 millones de dólares. 8 millones de dólares. O sea, el gobierno no le ha pagado un centavo ni a Pfizer ni tampoco a AstraZeneca. Solamente le ha pagado porque lo han respondido a la compañía Sinovac, como ustedes conocen. Entonces, eso es, pero nosotros lo que tenemos que garantizar, uno no sabe lo que pueda pasar con cualquiera de estos laboratorios. Exacto. Y yo no puedo depender de un solo laboratorio, como el caso de Sinovac, que nos ha, y le agradecemos muchísimo, nos ha cumplido, pero puede pasar cualquier situación. Pero lo pregunto porque algunos médicos ya están diciendo que se pudieran usar para una tercera dosis que reforzaría. Eso lo han informado en el Gabinete de Salud también, que una tercera dosis, incluso combinada con otra vacuna, de otra vacuna, está siendo para las otras cepas y las mutaciones que hay, podría ser muy beneficiosa. Refuerzo. Exacto, esa es una de las razones también que el Gabinete de Salud ha querido contratar con Pfizer. Además, también es bueno saber que Pfizer es el único laboratorio que ha aprobado para vacunas en niños. Sí, de 12 a 15 años. Está autorizada está autorizada, es la única de todas las vacunas. Entonces también dentro de esas vacunas, nosotros pensamos utilizar también las vacunas para los niños. Vamos a pasar al plano de la justicia. Las declaraciones del mayor Girón Jiménez en el caso Coral, quien dijo que la corrupción en los cuerpos militares y policiales sigue ocurriendo actualmente, nos lleva a preguntarle, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿qué medidas concretas ha tomado para investigar y detener estos hechos que narró el mayor Girón? Bueno, lo primero es que nosotros no tenemos constancia de que eso haya seguido ocurriendo. Y también ya la Procuraduría, la Contraloría General de la República, estos mismos, tanto el Ministerio de las Fuerzas Armadas como el CUSEP, le han solicitado auditorías a la Contraloría General de la República, que ya sí tiene capacidad de Contraloría. Entonces, se está procediendo a la auditoría de esta gestión para confirmar que esa situación no ha continuado. ¿Usted se la pidió a Contraloría? Lo pidieron los mismos cuerpos. Tanto el CUSEP lo pidió como lo pidió el Ministerio de Defensa. Cuando escuchó esas declaraciones de que eso estaba ocurriendo actualmente, ¿cuál fue su reacción? Bueno, fueron declaraciones, él no dio exactamente dónde estaban ocurriendo. Mira, Alicia, ahí en las Fuerzas Armadas, en cualquier lugar, yo estoy atento a que se utilicen de la manera adecuada todos los recursos públicos. Todos los días yo dedico varias horas a cuidar, a llamar, a investigar, a que vayan a hacer auditorías, a ver algunas denuncias, a determinarlas, de que los recursos del gobierno se estén utilizando de manera adecuada. Es más, yo le digo algo. El que comete en este gobierno un acto de corrupción o es un patológico corrupto o es un suicida.
que comete un acto de corrupción, no importa el nivel, no importa quién sea, va a ser sustituido y si lo requieren las circunstancias, sometido también. Entonces, en todos los organismos, en todas las instituciones del gobierno, yo tengo la responsabilidad de que los fondos se administren de la manera adecuada. Y yo pienso que lo que está pasando ahora nunca había pasado. Absolutamente. Yo no quiero decir que no existan unos hechos de corrupción. Lo que no va a existir es impunidad. Yo no puedo asegurar que en un gobierno tan amplio cualquiera no cometa un error o cometa, cuando digo error, un hecho de corrupción. Lo que yo le garantizo a ustedes que no va a haber impunidad si se descubre. Eso yo se lo garantizo. Porque además yo le digo algo a ustedes. ¿Y cómo nosotros podemos ir a esta sociedad a decirle, miren, hay que hacer esta reforma? Hacer lo mismo. Hacer lo mismo que ha pasado durante todos estos años. A que los políticos se roben el dinero. Ese es el cambio que yo estoy estableciendo en este país. Y yo estoy comprometido con eso. A propósito de eso, acaba de ser arrestado en Miami un diputado del PRM por temas de narcotráfico. ¿Qué le parece? Veo que en ese operativo participó la DNCD y el Ministerio Público de aquí también. Hay una total coordinación entre la DEA y la DNCD. Yo le he dicho al pueblo dominicano, le he dicho a los PRMistas, que aquí el que la hace la paga, Uchi. Sea del partido que sea del nivel social que sea. El que cometió sus hechos tiene que responder por sus hechos. Y en ese caso ha habido esa coordinación entre la DEA, la DNCD, la Fiscalía. ¿Le sorprendió? ¿Estaba al tanto? Mira, nosotros sabíamos que habían informaciones y que habían investigaciones, pero la verdad que uno no se pone contento por eso, Uchi. Pero la justicia tiene que actuar y más en casos tan graves como es el narcotráfico. Seguimos con el tema de la justicia porque usted ha sido... Pero aquí hay que mandar un mensaje, de que aquí no importa, aquí no se protege a nadie. Este gobierno no protege a nadie. Yo lo dije hace mucho tiempo, yo tengo amigos, pero no cómplices. Usted ha sido tan enfático en la independencia de la justicia y quisiera preguntarle si usted entiende que el pueblo realmente cree que usted no interviene en la justicia, cuando ha sido una tradición de todos los gobiernos, indistintamente de los partidos, de intervenir. Yo pienso que sí, que una gran parte del pueblo dominicano conoce lo que es la verdad, lo que es la realidad, que yo no intervengo en estos temas. No intervengo, pero tampoco ni presiono para que se lleve a nadie, ni detengo a nadie. Yo sencillamente no intervengo. Y que el Ministerio Público actúe, y si el Ministerio Público actúa incorrectamente, bueno, que la justicia determine. Yo supongo que por usted ser el presidente le informan sobre los allanamientos cuando van a hacer unos allanamientos. No es así, no. No le dicen, vamos a hacer allanamientos para que usted esté al tanto, señor presidente. Nos dan informes ya en el momento que se están realizando. Mira, se informa para esto, sencillamente para temas incluso hasta de seguridad, pero a nosotros no nos informan de manera previa. Yo no sé ninguno. Lo que yo me he enterado que hay, bueno, entrevistó Uchi a la procuradora hace un tiempo, ahí me enteré que hay casos, 100 o 500 casos, dijo ella. Tú me preguntas cuáles son los casos y yo no te puedo decir cuáles son los casos. Precisamente, durante el tiempo de la campaña electoral, la gente venía saliendo a las calles a reclamar justicia independiente. Y bueno, usted y su partido tomaron esa demanda de la gente, ¿no? Particularmente usted lo puso como una oferta electoral
dijo que iba a poner un ministerio público independiente. Lo puso. Pero mucha gente no lo creía, ni tú lo creías tampoco. Que no. ¿Y cómo sabe usted lo que creo yo? Pero bueno, el caso es que, bueno, puso ese Ministerio Público Independiente y en la parte suya cumplió. Luego había también prometido una Junta Central Electoral independiente. Se logró, pero con ruido que puso su propio partido. En la Cámara de Cuentas fue todavía más difícil. Se logró también, pero se trató de meter políticos en eso. Y por otro lado, compras y contrataciones también. Todas esas acciones que yo creo que la gente va a valorar. Pero en compras y contrataciones ya es una decisión directa del presidente. Sí, sí. Y nosotros lo que queríamos buscar era una persona capaz e independiente y que no fuera partidista. Y yo creo que ha hecho una gran labor. Sí, ahora, esas otras entidades. Pero además los jueces seleccionados en el Tribunal Constitucional también fueron apartidistas. Sí, así es. Y van a venir ahora el Tribunal Superior Electoral y van a ser apartidistas también. Por lo menos eso lo va a hacer lo que nosotros vamos a presionar. Bueno, pues mañana puede ser presidente Píndaro de la Cruz o cualquier otro. Y poner a sus amigos o sus compañeros o sus socios como procuradores, Cámara de Cuentas y todas esas cosas. Usted ha dicho que quiere constitucionalizar esas medidas. ¿Se ha avanzado en eso? ¿Qué se está haciendo? ¿De qué manera se va a constitucionalizar? Pues se necesitan 2/3 partes de los votos en el Congreso. Mira, estamos trabajando a ver cuál es el mejor momento de presentar esa reforma. Aquí una reforma constitucional tiene sus temores, pero yo tengo que dejar ese legado en este país, de que llevarlo a la Constitución para que nunca más el Ministerio Público dependa de las decisiones políticas de un presidente, que tanto daño ha hecho a este país. Y ver de qué manera también podemos blindar la selección de la Junta Central Electoral. Uchi, ya todo el mundo aquí va a haber una elección en 3 años. No hay sobresaltos. Y así lo mismo vamos a hacer con un Tribunal Superior Electoral, donde nosotros fuimos, el PRM se debe. El PRM se fundó, Uchi, por el Tribunal Superior Electoral, que nos dieron 36 sentencias en contra de nosotros. ¿Y qué yo voy a hacer? ¿Voy a hacer yo lo mismo? No. Yo voy a hacer para que nadie pase lo que nosotros pasamos. Entonces, eso tenemos que nosotros llevarlo tratar de blindar por vía de la Constitución y por otras leyes para poder tener un país tranquilo, institucional. Yo lo voy a promover eso. Por eso tenemos que acompañar a toda la sociedad, a todo el que ama este país, a todo el que quiere realmente que este país sea un país institucional, organizado, con justicia, y tiene que acompañarme en eso. Esa reforma constitucional ahora ha pasado casi un año, ¿verdad? Si se mete en un segundo año, ya la gente está hablando de elección y van a venir las especulaciones, que eso es para la reelección y todas esas cosas. Pero es una locura pensar eso. Pensar que aquí ese es uno de los temas que tenemos que blindar, de no poder que se cambie la Constitución para temas del mismo periodo, que eso ha hecho muchísimo daño. Ese es uno de los temas que tenemos nosotros que cambiar. Pero yo creo que no, que va a llegar un momento, va a llegar su momento, va a llegar su momento. Pero hay que hacerlo. Y yo lo voy a hacer en estos 4 años. Tema de la corrupción. Tradicionalmente, y usted habló de las compras y contrataciones, tradicionalmente en compras y construcciones de obras del Estado ha existido la corrupción. ¿Le pudiera asegurar a la población esta noche que ya ha desaparecido esas históricas mafias que existen en esas compras del Estado? Aquí se ha desmontado cantidad de mafias que habían en muchísimas instituciones. Cantidad de mafias. A tal punto
de que se ha duplicado la cantidad de suplidores del Estado por la confianza que hay. Aquí se han establecido métodos de alerta temprana, si los precios son o muy bajos o muy altos, porque puede ser peligroso si son muy altos o muy bajos en términos de compra. Y fíjate que hay una gran cantidad de obras paradas, como yo te dije al principio, detenidas, porque nadie te firma, porque incumple con la ley de compras y contrataciones. Se le buscó una salida conjuntamente con Carlos Pimentel para poder, porque muchos de esos casos también hay que admitir que no eran todos corrupción, sino que en esos casos que estaban de esas escuelas que hablamos, sino que pusieron un precio cuadrado en términos generales y crearon muchos problemas entre los ingenieros. Pero yo sí te puedo decir que desde el gobierno está desmontado. Ahora, lo que yo no le puedo asegurar a nadie, señores, es que algún funcionario actuando con las calificaciones que dije anteriormente, actúe en ese sentido. Lo que yo le puedo asegurar es que va a tener serias consecuencias desde el gobierno. ¿Cómo aseguramos que no ahora, porque todavía tienen miedo, pero en 3 años, que se enquistan? 3 años va a ser peor, Alicia, para ellos hacerlo. ¿Por qué? La Contraloría no controlaba nada. Ahora hay un proyecto de ley que estamos sometiendo, pero ya lo que va en el proyecto de ley lo estamos aplicando como asesores. Y en la Contraloría tú tienes, va a tener un subdirector de prevención de fraude, un subdirector de auditoría que me va a hacer auditoría cada 6 meses a todas las instituciones públicas. Pero además tú vas a tener una verdadera Cámara de Cuentas. Bueno, sí, Uchi lo mencionó, una verdadera Cámara de Cuentas que va a empezar a auditar a todo el mundo, de profesionales que conocen. En 3 años va a ser más difícil. Y cada vez con los mensajes que estamos enviando, son mensajes duros, mensajes fuertes. ¿Van a dar más dinero a la Cámara de Cuentas? Siempre ha sido un tema, el presupuesto y las habilidades que tienen para realizar esas auditorías. Sí, él tiene un %, que creo que es un 0.66, me parece. Lo que ellos definan y determinen, primero, pero como mínimo, no menos de lo que dice la ley, me parece, es no menos de un 0.66, nosotros se les va a dar. Si no tenemos capacidad de controlar, lo que va a haber mucho más dispersión y corrupción. Es como el Ministerio Público. Igual que el Ministerio Público. Que es una inversión que puede ser productiva. La mejor inversión. Por la recuperación de bienes. Así pero es. Por otro lado, un tema que a alguna gente le huye. Usted se definió con el asunto de las 3 causales. Ahora está en manos del Poder Legislativo. Si le llega a sus manos el Código Penal sin las 3 causales, ¿lo promulga o lo devuelve? ¿O lo observa? Vamos a esperar que llegue Uchi allá. Pero sí te puedo decir algo, yo lo he dicho en varias ocasiones. Yo estoy a favor de las 3 causales, pienso y te está hablando una persona católico, practicante. Yo no sé. Pero estoy a favor de las 3 causales. Ahora, no. Desde siendo yo candidato y con parte del liderazgo del PRM, tampoco yo dijimos, esta es la posición del partido, pero tampoco la impusimos. Entonces esos son temas que, si bien podemos entender que son temas médicos, que está dentro de ese ámbito, pero también tienen un contenido religioso. Y por eso nosotros hemos dicho, nosotros no hemos influido en nadie en decirle, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Los diputados han actuado por ellos mismos. Vamos a esperar que llegue el código. Yo he hablado también que este es un tema, como en muchísimos otros países también, es un tema de referendo, como muchos otros referendos, temas para llevar a referendo que nosotros debemos de tener. Y también se necesita, señores, incluso para la lucha por la corrupción, contra la corrupción, se necesita también un código penal. Entonces, yo voy a evaluar ese tema en su justa medida, pero la verdad que me voy a pronunciar en el momento indicado sobre eso.
Vamos a hablar de un tema muy importante durante la pandemia y es la educación y obviamente la brecha que aumentó entre los estudiantes del sistema escolar público y privado. ¿Cómo calificaría este año escolar? Siendo crítico, especialmente con el deficiente sistema escolar público, y qué medidas disponen para recuperar lo perdido en este año. Al principio que tú me preguntaste, ¿dónde tú entendías que no podías haber empezado a hacer los cambios? Es en el sistema educativo dominicano, obviamente por la situación en que se encontraba. Nosotros hicimos lo que pudimos hacer, que hicimos la educación a distancia, y donde logramos que no se perdiera por completo el año escolar. Ahora hay que medir de manera independiente cuál ha sido el resultado de esa educación a distancia. Pero independientemente de eso, y el problema no es este año, el problema era lo que nosotros veníamos acumulando aún sin pandemia, teniendo los últimos niveles en PISA, aún, te repito, aún sin pandemia. O sea que en el sistema educativo nosotros tenemos lo acumulado hasta el 2020, cuando empezó la pandemia. La pandemia, y ahora yo creo que el tema es, como yo te dije, reaccionar con planes especiales a partir de la educación presencial completa en todo el país. Y yo pienso que ahí debemos de hacer otro gran acuerdo, así como se llegó a un acuerdo para buscar los recursos del 4%. Ahora que ese 4% se invierta también en calidad, porque han habido mucha ineficiencia en esa inversión. El problema de la educación, Alicia, no es la pandemia. La pandemia lo agravó, así como también el tema de salud. Era el sistema que venía acumulado. Entonces yo lo que te puedo decir es que estoy consciente que aquí hay que hacer una verdadera revolución en términos de la calidad del sector educativo. Ya nos estamos reuniendo, llamaremos a todos los sectores para, incluso personalmente, me voy a dedicar como presidente del Gabinete de Educación, lo creamos hace unos 2 meses, a mejorar la educación dominicana, la calidad de la educación dominicana. Mientras yo me preparaba para esta entrevista, por casualidad pasó un joven de 20 años y yo, como suelo hacer, le digo, ¿qué le preguntarías al presidente? 20 años, ¿qué le preguntarías al presidente si tuvieras la oportunidad? Y me dijo en menos de 10 segundos, lo pensó y 10 segundos, y dijo, le preguntaría su opinión personal del sistema educativo del país y si enviaría sus hijas a la escuela pública. Mira, aquí primero te voy a decir sobre el sistema educativo. El sistema educativo obviamente es deficiente. El sistema educativo deficiente, pienso, y está dentro de los planes de nosotros también, cambiar a politécnicos. Yo creo mucho en el sistema educativo alemán, trabajé mucho tiempo con alemanes, creo que el sistema de politécnico es excelente. Es una pregunta que si respondo de cualquier manera, yo sé que se me va a criticar, porque si respondo de que sí, lo lleva a la escuela pública, me van a decir, eso es ¿y por qué no lo llevaste a la escuela pública? O le lleva a la escuela privada. Pero yo pienso que el sistema en general, no solamente el de escuela pública o el de escuela privada, hay que mejorarlo en el país. Es un solo sistema educativo, y ese solo sistema educativo integrado hay que mejorarlo en nuestro país. Pero déjame aprovechar esa pregunta para hacerla de otra manera. Si necesitara atenciones médicas, ¿fuera un hospital público? Hay algunos hospitales públicos que sí, que fuera. ¿Cuáles? Bueno, como este que inauguró el Luis Eduardo Aybar, que incluso reconocí que la gran parte lo hizo el gobierno pasado, sí, porque hay que ser justo en eso. Claro. Lo hizo el gobierno pasado. Pero hay otras que funcionan como un ONG, el que hizo el Centro de Diabetes, Obesidad y Endocrinología, que está funcionando como una ONG, que lo hizo la familia Vicini, ese es de primer nivel. Pero también te puedo decir en Secanot, donde está el doctor José Joaquín Puello, que ahora preside también el Luis Eduardo Aybar. En el Secanot perfectamente puedo ir.
Y quiero decirte que las condiciones en que hemos puesto el Cabral Ibáez de Santiago, también podemos ir. Ahora, ¿qué falta también en el sistema de salud, Uchi? Que estamos trabajando ya en la planificación. Obviamente no podemos con esta situación. Falta una red de trauma en la República Dominicana, que si tú tienes un accidente en una autopista, saber dónde ir, en eso estamos nosotros también planificando. Falta una verdadera red oncológica entre el sector privado y el sector público. Si tú tienes cáncer y vives en San Juan de la Maguana, tienes que venir aquí a darte tratamiento. Y no hay una red oncológica en toda la República Dominicana. Eso tenemos nosotros que hacerlo. Entonces, hay mucho que mejorar del sistema de salud. Pero hay sectores también del sector de salud y de hospitales que son buenos hospitales. Y tú sabes lo que estoy haciendo, Uchi. A cada uno de esos hospitales le estoy poniendo un voluntariado de mujeres y hombres que están supervisando la gestión y auditándola. Un doliente. Sí, doliente. Pero yo te voy a poner este caso. Yo estuve esta semana, el pasado sábado, estuve en Salcedo, yo me estoy reuniendo con todas las juntas de vecinos de las diferentes provincias y del Gran Santo Domingo y de Santiago. Si yo viviera en si yo viviera en Salcedo, yo pongo a mi hija en el liceo científico de allá de Salcedo, de donde han salido los estudiantes que han ganado premios en la NASA. No sé si ustedes lo han... Sí, sí. No, claro. Es un liceo público. Y en cuanto a las relaciones con Haití y sobre todo este último episodio de un canal que se está haciendo a partir del río Masacre, ¿Cómo están manejando eso? Nosotros estamos manejando eso en comunicación directa con el gobierno y le hemos expresado de que según los tratados eso no es posible, que no es posible que ellos tengan esa desviar, incluso sin control y sin previo aviso a nosotros, desviar el agua del río. Pero lo estamos conversando con ellos han sido receptivos, han detenido, hasta donde tenemos informaciones, han detenido el trabajo. Y seguiremos las conversaciones para ya finiquitar ese tema. Pero quiero decirte que de los acuerdos que nosotros hicimos con el presidente Jovenel Moïse, hemos estado avanzando bastante. Tú sabes que ya se está otorgando identificación del gobierno haitiano en el país a una gran cantidad de haitianos que antes eso no pasaba. Y nosotros le hemos facilitado y a través de los consulados haitianos y le hemos ayudado para que eso pase, lo cual nos está resolviendo un gran problema. Estamos trabajando también en el programa de los hospitales de maternidad en las fronteras, especialmente en la frontera de Dajabón y en la de Jimaní. Porque uno de los problemas que nosotros tenemos, Uchi, es que el 28% de las camas de maternidad la están ocupando ciudadanas haitianas. Y eso nos está creando una situación y nos está aumentando la mortalidad materna. Y ya tenemos el plan listo y ya tenemos varios países e instituciones que han ya ofrecido ayuda para construir esos hospitales, lo cual va a favorecer bastante. Estamos mejorando también nuestra colaboración en términos de colaboración en cuanto a la criminalidad y el narcotráfico. Eso es una de las reformas que nosotros estamos haciendo, siguiendo la conversación que tuvimos con el presidente Moïse. Qué bueno que Uchi hablara de las relaciones exteriores, que incluye Haití, nuestro vecino, porque tradicionalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido una fuente de clientelismo político, o sea, donde familiares y amigos de políticos y personas que apoyaron la campaña son nombradas en el exterior. ¿Pudiera decirle al país que realmente ya esa vieja práctica no existe con lo que... Mira, lo importante ahora de esta administración es que tú todo lo puedes ver en línea. Nosotros tenemos el portal más amplio ahora mismo que resume toda la administración pública. Tú oyes a gente diciendo que gastaron tanto en esto. Qué bueno que sean auditores ellos y que digan. Y entonces que el sector público reaccione y que explique por qué. Pero pueden ver cómo se han reducido la cantidad de los funcionarios del sector en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero más aún, Alicia, yo te aseguro hoy
que la mayor cantidad de funcionarios y embajadores de carrera existen hoy en la República Dominicana. Y tú puedes ir y buscar embajadores de carrera en el país. No todos. Todos tienen la capacidad para ser embajadores y les sobra. Algunos que no son de carrera, pero tienen la capacidad y les sobra. Pero ahora, hoy, como embajadores, y en las multilaterales y en embajadas clave, hay también muchos ya embajadores de carrera que nosotros hemos respetado. ¿Y los demás empleados han sido igualmente tan selectivos como con los embajadores? Bueno, hemos seleccionado personas de capacidad también. En el sector, los ministros consejeros también, su gran mayoría también son personas de carrera. Nadie se va sin un entrenamiento de 3 meses, aún haya tenido, dependiendo del tiempo que haya tenido fuera del servicio exterior. Hoy, las condiciones del servicio exterior y del Ministerio de Relaciones Exteriores son totalmente diferentes y mucho más favorables. Porque lo que había, como tú dices anteriormente, era una nominilla VIP. Ya no hay personas que vivan aquí, pero que están cobrando en Nueva York, o en Alemania, o en Puerto Rico. Todo el que está, se le ha pedido que vaya. Hay casos de personas que están nombradas y no le han dado la visa, pero también son embajadores, pero eso es un tema ya que toma un tiempo. Pero no se va a aceptar a nadie que no esté en su lugar de trabajo. Pero en Nueva York, por ejemplo, teníamos a 47 vicecónsules. Y no, está equivocado. 50 y pico. Ya estaban en 50 y pico. Había aumentado. Pero el Departamento de Estado solo reconoce a 3. Antes eran 2 y ahora reconoce a 3. Es decir, que había 50 que ni siquiera son reconocidos allá y muchos estaban cobrando aquí en dólares porque ni siquiera caben. Nosotros teníamos el nivel más alto también de delegación en la ONU. Eso ya no es así. Tú lo puedes... Esa es la pregunta. Con todos esos compañeros del PRM que quieren allá lo que tenían los otros. Pero tú puedes investigar para que veas cómo se ha reducido eso a su mínima expresión. Tanto en la delegación de la ONU como también allá en Nueva York. Es más, ha sido tal. Ahora nos permitieron consulado en Providence, consulado en New Jersey y consulado en Pensilvania. Y también un consulado en Houston, que tenían años sin darle el permiso por la situación que había de irregularidades. Presidente, hay mucha gente que critica el hecho de que usted ha anunciado tantos proyectos que dice que en cuánto periodo que lo va a hacer. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde va a sacar para hacerlo? ¿Qué explicación tiene usted? Mira, bueno, ante esa crítica que me hacen, yo me hago una crítica también de quizás no explicar bien y estar actualizando de cómo van esos proyectos. ¿Y por qué te lo digo? Mira, desde que yo he recorrido el país, me faltan 3 provincias desde que llegué al gobierno. Y bueno, y alguna he ido muchas veces por visitar. Pero una de las primeras visitas que hice, o la primera visita, fue a Pedernales, para anunciar aquel proyecto de Pedernales. Ya se creó el fideicomiso, ya nosotros tenemos 13 cartas de compañías hoteleras diciendo que están interesadas en participar allá, en diferentes fórmulas. Estamos trabajando ya en el master plan de aeropuerto, planta de tratamiento y de agua potable, generación eléctrica. Tenemos ya el concepto. Hay cantidad de grupos interesados en invertir. O sea, ese proyecto va en camino. Yo diría que como en 2 meses voy a empezar a inaugurar, a dar el primer picazo de los caminos internos del proyecto. El segundo proyecto que voy a ir de manera cronológica, es Manzanillo. Pero nos hablan de esos 2 grandes proyectos. Bueno, mira, en las próximas semanas también voy a dar el primer picazo a una compañía de astilleros que va a ser el inicio del proyecto de Manzanillo, porque es un proyecto
que se va a desarrollar por parte, a diferencia del de Pedernales, que se va a desarrollar de manera íntegra, que va a generar, entrando 500 empleos directos, me refiero a de los astilleros, más los empleos indirectos y empleos de calidad. El BIT está trabajando con nosotros también para el tema del muelle. Ya está en proceso la carretera Cupey-Guayubín, que va a ahorrar como unos 37 kilómetros del puerto hacia Santiago, que es sumamente importante. Y así, dentro del plan de desarrollo que tenemos, está el diseño también de la circunvalación de Navarrete, que está en proceso, que es parte de ese proyecto de desarrollo de la Línea Noroeste. Pero ¿cómo son estos proyectos? ¿Por qué la Línea Noroeste? ¿Por qué Pedernales? Empezando por ahí, por donde empecé. Porque la Línea Noroeste es donde están los niveles de pobreza de la zona norte. Y ahí inmediatamente va a cambiar radicalmente el promedio de la zona norte, el promedio del país y de esas provincias, creando empleos y creando oportunidades. En Pedernales, lo que va a pasar, Pedernales va a ser el motor del desarrollo de esa región, Enriquillo, que es la región más pobre del país. Pero fuimos también Barahona. En Barahona dijimos, dimos el primer Picasso para el puerto Barahona. Pero el puerto Barahona no lo hizo el gobierno. Fue una alianza público-privada, lo hizo el sector privado. ¿Y qué le digo? Que lo vamos a inaugurar, ese puerto. Lo voy a inaugurar el día 25 y vamos a hacer un consejo de gobierno en Barahona. Pero tú sabes qué va a pasar con ese puerto, Alicia y Uchi. Que de ese puerto ya desde el mismo día 25 se van a ir furgones a Nueva York de exportación de productos agrícolas de la zona. Y con ese puerto ahí vamos a poder exportar, además, todo el proyecto de invernadero que vamos a desarrollar en toda la zona de San Juan, en lo que es la reconversión de la parte agrícola de San Juan de la Maguana. Pero de ese puerto también, yo llevo el 25 a 2 compañías de cruceros para ver también o como tenemos planes para que se utilice también como puerto de crucero. Pero si vamos entonces al Gran Santo Domingo, o vamos a seguir pasando por Asua. En Asua, dentro de la ley, está la ley de circunvalación, está la ley de transitoria que para hacer la circunvalación de Asua, que tiene parado hace 7 años. Y asimismo la circunvalación de Baní, que tenían planificado muchísimo tiempo, está en construcción para inaugurarse a final del año pasado, a final del año que viene. Y Montegrande. Montegrande empezamos, perfecto. Después tuvieron un problema entre los socios. Me reuní con los socios y le dije, o se ponen de acuerdo o se sacan. Están trabajando de nuevo ahora y tienen que entregarnos la presa de Montegrande a finales del próximo año. En el Gran Santo Domingo, porque tenemos que pensar en las alianzas público-privadas también. Está en alianza el metro de Santo Domingo, el metro 1, o sea, el metro original. Se está construyendo para duplicar el metro. ¿Cómo se va a duplicar el metro? En vez de 3 vagones, ya ahora ordenamos tener 6 vagones, que va a estar entre final de año y enero. Y las estaciones de Santo Domingo Norte, las estaciones que están por encima, se están expandiendo. Y está en planificación y en un mes se va a sacar el pliego de condiciones para que llegue el metro y con el financiamiento listo para que llegue hasta Los Alcarrizos. Pero el teleférico interno de Los Alcarrizos está en construcción también. Y el programa, aquí en el Distrito Nacional, el programa que tenía Urbe, que lo hemos continuado, porque este gobierno sí le ha dado continuidad de Estado a los proyectos, no importa del gobierno que sea. El programa Urbe de todo el saneamiento de la parte oeste del río Sama, eso está en proceso, que se va a concluir una parte a final de este año y la otra parte a final del próximo año, y estamos viendo también cómo vamos a sanear la parte este del río. Pero de la parte este del río ya iniciamos la avenida ecológica y iniciamos también
la ampliación de la avenida de San Isidro, que eso va a descongestionar enormemente todo el tránsito del lugar, pero también estamos en una alianza público-privada, hayan hecho 2 depósitos de alianza para hacer el metro o monorriel, porque es decondicionado, que viene del kilómetro 9, viene por la Luperón, que fue lo que yo anuncié el día 27, y llegaría hasta Boca Chica. Ya hay propuestas en la alianza público-privada. Igual también que está bastante adelantada la carretera del Coral, que te colocaría en 35 minutos entre Santiago y Puerto Plata. Digo, adelantada en términos de la adjudicación, porque también, señores, estos son procesos largos para respetar la ley, que te toma un tiempo, que 3 meses para esto, que 2 meses para aquello, y apenas tenemos 9 meses. Está el proyecto de relanzamiento de la costa norte, con todo el proyecto Bergantín, donde está involucrado Vin Diesel con unos estudios de cine, donde se está trabajando cada día ya en los diseños, y donde también va el Silicon Coast, el centro de innovación, que están trabajando todos los días también en esos proyectos. Pero cuando tú te vas a Samaná, ya hemos iniciado el proceso de la entrada de la ciudad de Samaná, que era pedido por los hoteleros. Y estamos trabajando en 2 grandes centros de cruceros, ambos del sector privado, que tenían años ahí detenidos por muchísimas razones. Tanto un puerto crucero en Arroyo Barril, que tenga una APP, y un puerto en el mismo Samaná, que está en concesión. Y hemos facilitado para que ya termine, le hemos dado todas las facilidades que había empezado el gobierno anterior, el puerto de crucero que está en el mismo pueblo de Puerto Plata. Hemos recuperado el turismo. En el mes de mayo ya va por encima del mes de abril. La estabilidad económica en términos de la tasa de cambio, el peso se ha apreciado. Tenemos el doble, Alicia y Uchi, de reservas monetarias que teníamos cuando nosotros llegamos. Han bajado la tasa de interés. Hemos recuperado, tuvimos crecimiento positivo en relación con el año pasado de febrero. Tuvimos crecimiento positivo y recuperamos la parte perdida en febrero y en marzo. Y yo espero también que los números de abril vayan también por la misma dirección. Esos son números que tienen pocos países en el mundo después de la pandemia. En San Francisco de Macorís estamos trabajando en la circunvalación y en un programa de aceras y contenes, que también lo tenemos en todo el país, porque aquí se hacían grandes avenidas y muchos barrios no tenían aceras y contenes. ¿Tú sabes a cuántos dominicanos le hemos llevado agua con una inversión de 1.600 millones de pesos? A 870,000 dominicanos. Presidente, con todos esos proyectos que enumeró, y muchos dijo era público-privado, pero hay un costo para el Estado. Todo ese dinero que el gobierno tendrá que invertir en esos proyectos, ¿ya está presupuestado? Todo está presupuestado. ¿Es parte del endeudamiento? Mira, yo les quiero decir a ustedes, yo me reúno todos los fines de semana y todas las semanas con juntas de vecinos. Todo, por ejemplo, en el día, el 25 de mayo, que vamos a hacer una junta de gobierno, un consejo de gobierno en Barahona. Todo lo que nosotros llevamos, señores, yo soy economista, ya yo sé cómo lo vamos a hacer, lo que estamos anunciando, de qué manera lo vamos a hacer. ¿De dónde va a recortar? Claro, de dónde vamos a llevar el dinero, de dónde hemos recortado y mucho, porque hemos recortado en todas las instituciones y lo hemos llevado. Señora, nosotros desde que se creó el Ministerio de la Mujer, desde el año 2000, o sea, 20 años, con 3 casas de acogida, nosotros le llevamos a 15 casas de acogida. Pero me dicen que en las EDES, que votaron a muchísimas botellas que había, la nómina ha subido. Fíjate, yo quiero aclarar en esa parte también. Recuerda que yo fue una de las que yo te hablé. En toda la administración pública habían nominillas. Hoy no hay nominilla en ninguna administración pública.
Entonces, en muchas de las EDES, y tú lo vas a ver en los próximos 2 meses, va a haber menor empleados que lo que había anteriormente. Y así se van a hacer mucho más eficientes. Pero no hay más, pueden haber igual. Pero se había anunciado que ya lo habían reducido. No, puede haber, no, se ha reducido, pero puede haber también, en algunos casos también. Por ejemplo, yo te voy a poner un caso, Uchi. Tú sabías que no habían redes en Rancho Arriba. El municipio más productivo del país. No había energía eléctrica. Nosotros llevamos la energía eléctrica y no había estaciones ni nada, entonces se tuvo que llevar, y así mismo ha habido una extensión de los sistemas eléctricos también, y obviamente al haber esa extensión, pues han habido en esos casos mayor nivel de empleo. Pero esas sedes hoy han tenido, si tú ves en relación con el año pasado, hemos tenido los ahorros, están de manera más eficiente, pero no con la eficiencia, como lo dije al principio, que yo realmente quería. Usted sabe que usted mencionó esas nominillas y nosotros pues hicimos un trabajo con respecto a la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial y personas que estaban en la nómina, pero realmente no estaban trabajando y habían cobrado hasta 3 salarios. Después del trabajo bajaron la nómina y ya la nómina no se encuentra en la página web. Bueno, no sé si pero tanto las nóminas están en la pero página. No está, de esa comisión no yo voy está. A chequear. Ahora, esa comisión se hizo, esa parte se hizo porque yo después que tú lo hiciste, y eso es bueno cuando tú haces esos análisis de investigación porque nos ayuda. Ese grupo habían hecho trabajos especiales para diciembre. Después, esos trabajos, aquí no hay inspector de la presidencia, ahí no hay enlace provincial, pero había no en ese caso, no había inspectores. En la presidencia hoy, cuando tú lo ves entre los proyectos especiales y la presidencia, que eso es parte de la presidencia, hay un 35% de los empleos que habían antes. Ahora también, al no haber inspectores en la presidencia, las gobernadoras no tenían ningún apoyo. Mucho de ese personal era apoyo a las gobernadoras. Claro, con tu información, nosotros realmente hicimos una inducción y se llevó a cada quien a hacer el trabajo donde tenía que hacer el trabajo. Y por eso es bueno esa prensa independiente, que nos ayuda a nosotros si hay alguna situación a corregir. Pero en términos generales de la presidencia, tenemos alrededor del 30 o el 40% de los empleados que tenían antes. Y yo le voy a poner un caso, por ejemplo, porque hay una reforma aquí en términos institucionales que no se ve ni se dice. Mira, estaba la UTEPDA, la unidad de... que es una unidad de reforestación principalmente para el sur, que estaba apoyada por el BID. Eso dependía del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Nosotros lo enviamos al Ministerio de Medio Ambiente. A las 3 semanas de entrar al gobierno, me reúno con el ministro de Medio Ambiente y me dice, tenemos que hacer un programa especial para las cuencas. Y yo le dije, no, pero hay un programa especial para las cuencas que está bajo el Ministerio de la Presidencia. Y ahí entonces, que no sabía, no salía, tomamos ese programa de las cuencas y lo llevamos también al Ministerio de Medio Ambiente para unificar criterios. Y eso, le estoy poniendo 2 ejemplos que se han repetido en toda la administración pública de organización. Claro, en algunos casos se hacen excesos, corregimos, ajustamos, pero poco a poco estamos llevando a un gobierno mucho más eficiente. Y yo te puedo decir que todo el que está nombrado tiene hoy una función de lo que tiene que hacer. Ya vamos a concluir mirando hacia el futuro, presidente, porque usted ha pensado cómo quiere terminar su gobierno. Y le pregunto esto porque en la cultura dominicana generalmente los gobiernos terminan desgastados, desacreditados, con procesos judiciales. ¿Usted ha pensado futuro y se ha proyectado cómo quiere salir de la presidencia? Yo he repetido varias veces que yo quiero ser conocido como el presidente reformador. El presidente que inició otra época en la República Dominicana. Pero al mismo tiempo el presidente que abrió las puertas a grandes proyectos de desarrollo. Y que al mismo tiempo aseguró una salud y una educación de calidad a los dominicanos y a las dominicanas, que llevó equidad de género,
que le creó la mayor cantidad de oportunidades posibles dentro de las circunstancias a nuestro país. Y mira, Alicia, yo he tomado muchas decisiones responsables en estos 9 meses. Responsables en el sentido de dejar que el Ministerio Público actúe, aún contra nuestros compañeros. Eso me va a crear enemigos. Y tengo muchos enemigos. Sencillamente por dejar que actúen. Ellos pueden probar su inocencia en la justicia. Y yo sé que al salir van a tratar de inventar, digo inventar porque solamente van a poder inventar cualquier cosa. Yo sí te digo a ti que con la transparencia que nosotros estamos administrando, le va a ser muy difícil. Le va a ser muy difícil. Y yo no tengo temor. No tengo temor porque no tengo secretos. Porque al contrario, yo lo que estoy dando parte de mi vida al país. Yo le estoy dando parte de mi vida y un sacrificio personal, económico, de toda índole, que lo hago por el amor y por la pasión que tengo a la República Dominicana. Pero yo voy a trabajar cada día para que me recuerden como un presidente honesto, transformador, reformador y que haya llevado desarrollo social y económico a la República Dominicana. Bueno, ha sido un placer compartir con Alicia esta entrevista al presidente Luis Abinader y esperamos que los dominicanos, al haber visto esta conversación, que no podía ser breve porque había demasiados temas, ¿verdad? y quedan. Y quedan, sí. Además me dicen que yo hablo mucho. Qué bueno, porque malo sería un presidente que no hable, ¿verdad? Así que muchas gracias señor presidente. Y gracias a los amigos televidentes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Suchi. Un honor, el honor es mío, poder sentarme aquí contigo en este escenario. Y por supuesto, a todos ustedes que nos acompañaron, gracias y pasen buenas noches.